El líquido ámbar de mi vaso reflejaba la tenue luz del bar, creando fractales dorados que bailaban sobre la pulida barra de caoba. Recorrí el borde con la yema del dedo, sin prestar apenas atención a Marcus, que parloteaba sobre su cartera de criptomonedas. Había sido un error. Lo supe en cuanto sugirió este lugar, el Meridian, un bar de lujo con cortinas de terciopelo que colgaban como telones de teatro, y donde todos los clientes parecían pertenecer a una categoría fiscal diferente a la mía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la tecnología blockchain podía revolucionarlo todo. Marcus continuó. Sus dientes son demasiado blancos, su colonia demasiado fuerte. Asentí mecánicamente. De repente, mi vestido azul marino me apretaba demasiado alrededor de las costillas. ¿Por qué había aceptado esta soledad? Probablemente. 3 años trabajando como asistente ejecutiva habían dejado mi vida social árida. Un desierto de invitaciones rechazadas y citas para tomar café aplazadas. Cuando Marcus, de contabilidad, me invitó a salir, dije que sí antes de que mi cerebro pudiera inventar una excusa. El hielo de mi bebida se movió, tintineando suavemente. Di un pequeño sorbo, dejando que el ardor del whisky me calmara. A nuestro alrededor, las conversaciones zumbaban. Una sinfonía de vasos tintineantes, risas apagadas y el jazz sensual que brotaba de altavoces invisibles. El aire olía a cuero caro, tabaco y algo más oscuro. Algo que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Emma, ¿me estás escuchando? Lo siento, sí, la revolución del blockchain. Forcé una sonrisa, con la culpa punzando mi conciencia. Marcus no era terrible, simplemente no era interesante, no era peligroso. No, corté ese pensamiento antes de que pudiera formarse por completo. Necesito ir al baño, dije, deslizándome ya del taburete de la barra. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras me abría paso entre la multitud del jueves por la noche. El baño era un santuario de mármol blanco y accesorios dorados, y apoyé las manos contra el lavabo, mirando mi reflejo. Mis ojos marrones parecían cansados. Las ojeras delataban demasiadas noches en la oficina, demasiadas horas dedicadas a organizar la vida de otra persona, mientras la mía acumulaba polvo. Me arreglé el vestido y me volví a pintar los labios con un rojo intenso que había comprado por impulso y que nunca me había atrevido a usar hasta esa noche. «¿Estás bien?», le susurré a mi reflejo. La gente normal tiene citas normales, pero incluso mientras lo decía, sentí un nudo en el estómago, una advertencia, una premonición. Cuando salí del baño, el ambiente había cambiado. Era sutil, como el momento antes de una tormenta, cuando la presión atmosférica cambia y todos los animales saben que deben buscar refugio. Las voces de la gente habían bajado una octava. Las miradas se dirigieron hacia la entrada y entonces vi por qué. Estaba de pie cerca de la entrada del bar y el mundo parecía reorganizarse a su alrededor. Dante Moretti, mi empleador, mi jefe durante los últimos 3 años, el hombre para quien preparaba el café, cuyas reuniones programaba, cuyos secretos guardaba bajo llave. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Tan bien ajustado que parecía una segunda piel. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando la arquitectura angulosa de su rostro. Todo ángulos y sombras, hermoso como lo es una espada, peligroso, preciso. 2 hombres lo flanqueaban, figuras corpulentas vestidas de oscuro, cuyos ojos escaneaban constantemente la sala. Se me cortó la respiración. Él nunca venía a lugares como este. Dante Moretti operaba desde su oficina, esa fortaleza de cristal y acero en el piso 52, o desde su finca en las colinas. Asistía a reuniones privadas, clubes exclusivos, lugares donde no se permitían cámaras y los testigos no hablaban. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Su mirada recorrió el bar, metódica y minuciosa, y cuando esos ojos oscuros se posaron en mí, todo se detuvo. El tiempo, la respiración, los latidos del corazón. Su expresión no cambió. Nunca lo hacía, pero algo brilló en lo más profundo de ellos. Algo que me hizo sentir un cosquilleo en la piel,
una sensación de reconocimiento, de posesión, y bajo todo eso, algo que se parecía inquietantemente a la furia. Se acercó a mí con una elegancia depredadora, mientras sus guardaespaldas se abrían paso entre la multitud sin tocar a nadie. La gente simplemente se apartaba, como si su instinto de supervivencia reconociera lo que su mente consciente quizá no percibía, que este era un hombre que no pedía espacio. Lo tomaba. Señora Reeves, su voz era baja, controlada, pero había trabajado para él el tiempo suficiente como para percibir el tono bajo la sedosidad. No esperaba encontrarla aquí. Se me secó la boca. Señor Moretti, esta es mi noche libre. Ya lo veo. Sus ojos se posaron en Marcus, que había aparecido a mi lado, con aspecto confundido y ligeramente intimidado. Buen instinto, Marcus. ¿Y quién es este? No había forma educada de interpretar esa pregunta. Era territorial, posesiva, el tipo de pregunta que no tenía respuesta correcta. Marcus Chen, de contabilidad. Marcus extendió la mano, valiente o inconsciente. Trabajo en... Sé dónde trabajas. Dante no le dio la mano. Volvió a centrar su atención en mí, y el peso de esa atención era físico, sofocante. Señorita Reeves, necesito hablar con usted en privado. No era una petición. De hecho, tengo una cita, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. En algún lugar de mi pecho, algo imprudente floreció. 3 años de cuidadosa profesionalidad, de mantener los límites, de fingir que no me daba cuenta de cómo a veces se detenía su mirada. Puede esperar hasta mañana. La temperatura en las inmediaciones bajó 10 degrees. Uno de los guardaespaldas de Dante se acercó, pero Dante levantó un dedo, apenas un movimiento, y el hombre se quedó paralizado. Así era Dante Moretti. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. Su poder residía en la tranquilidad, en la certeza absoluta de que se le obedecería. Una cita. Repitió las palabras como si tuvieran mal sabor. Apretó la mandíbula. Era el único signo de emoción que traspasaba esa fachada controlada. Tuviste una cita. No era una pregunta, era una acusación. Sí. Levanté la barbilla aunque mi pulso latía con fuerza en mi garganta. ¿Es eso un problema? Tenemos que hablar de tu agenda para mañana. Sus palabras fueron concisas, precisas. Ha habido cambios, cambios que requieren interrumpir mi tiempo personal. Algo peligroso brilló en sus ojos. Tu tiempo personal es asunto mío cuando afecta a tu rendimiento. Mi rendimiento ha sido ejemplar durante 3 años. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Quizá fuera el whisky. Quizás fue la forma en que Marcus estaba allí de pie, como un espectador confundido en un partido de tenis. Quizás fueron 3 años tragándome todo lo que sentía cada vez que Dante me miraba con esos ojos insondables. Ejemplar. Se acercó, invadiendo mi espacio con la confianza de alguien que es dueño de cada habitación en la que entra. Su aroma, sándalo y algo más oscuro, algo que me hacía pensar en la medianoche y en las malas decisiones, me envolvió. Y sin embargo, aquí estás, tomando decisiones cuestionables. ¿Cuestionables? Apreté los puños. Salir con él es cuestionable. La mirada de Dante se dirigió a Marcus con tal desdén que sentí lástima por él. Sí. Marcus carraspeó. Mira, quizá debería. Sería lo más sensato, dijo Dante, sin dejar de mirarme. No. Me volví hacia Marcus, con la culpa y la ira luchando en mi pecho. Marcus, lo siento mucho. Esto es inapropiado y poco profesional, y tú no te lo mereces. No pasa nada. Marcus ya se estaba alejando, con su instinto de supervivencia finalmente entrando en acción. ¿Podemos volver a programarlo o no? Sí, prácticamente huyó hacia la salida. Lo vi marcharse con la mandíbula tan apretada que casi me rompía los dientes. Cuando me volví hacia Dante, la furia que había estado reprimiendo durante 3 años finalmente encontró su voz. Eso estuvo completamente fuera de lugar, ¿no? Se acercó aún más, empujándome contra la barra. Sus guardaespaldas se colocaron para bloquear nuestra vista, creando un espacio de privacidad en medio de la multitud.
¿Quieres discutir lo que está fuera de lugar, Emma? Nunca me llamaba por mi nombre. Nunca. Siempre era señorita. Reeves manteniendo esa distancia profesional. Ese cuidadoso límite entre empleador y empleado. Escucharlo ahora en ese tono bajo y peligroso se sintió como una violación, como una intimidad sin permiso. Aclara la garganta. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Levantó la mano sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su palma cerca de mi mejilla. ¿Tienes idea de lo que eres para mí? Mi corazón se detuvo. Tu asistente. Mi asistente. Lo repitió como si fuera lo más ridículo que hubiera oído jamás. Sí, mi asistente. La mujer que sabe dónde estoy en todo momento. La que se encarga de mis comunicaciones. La que tiene acceso a información que podría destruir imperios. Su voz se redujo a un susurro. La mujer que podría arruinarme con una sola llamada telefónica a las personas equivocadas. El hielo inundó mis venas. Nunca habíamos hablado de esto, de lo que realmente era, de lo que realmente implicaban sus negocios. Era un acuerdo tácito. Yo organizaba sus reuniones legítimas y no hacía preguntas sobre las que no estaban en el calendario. Nunca lo haría, lo sé. Su mano finalmente entró en contacto, sus dedos se curvaron alrededor de mi mandíbula con una delicadeza sorprendente. Eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué? Las palabras salieron sin aliento, su pulgar rozó mi labio inferior y todo mi cuerpo respondió. Un traicionero rubor de calor que me hizo odiarme a mí misma, incluso mientras me inclinaba hacia su tacto. Lo que me preocupa, dijo, con los ojos oscuros e intensos y ardiendo con algo que no podía nombrar, es verte sonreír a otro hombre, verte con ese vestido. Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba abajo, posesiva y hambrienta. Un vestido que nunca había visto antes. Saber que te preparaste para él. Saber que te reíste para él. Estás celoso. La comprensión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Celoso. Él se rió, pero fue un sonido áspero y amargo. Una palabra tan pequeña para lo que siento ahora mismo. Su otra mano encontró mi cintura, atrayéndome hacia él, y pude sentir la tensión vibrando a través de su cuerpo. El control apenas se mantenía. El peligro apenas se contenía. No me posees, susurré. No. Su frente tocó la mía. Y que Dios me ayude. No me aparté. Dime que no piensas en mí. Dime que no sabes exactamente cómo tomo el café porque has memorizado todo sobre mí. Dime que no contienes la respiración cuando me acerco demasiado. No podía decirle nada de eso porque serían mentiras. Esto está mal, dije en su lugar. Probablemente. Su nariz rozó mi mejilla, sus labios se posaron cerca de mi oído. Pero tú fuiste a una cita, Emma. Dejaste que otro hombre te mirara, te tocara. Su agarre se hizo más fuerte. Eso es lo que está mal, Dante. El señor Moretti, uno de sus guardaespaldas, habló en voz baja. Tenemos un problema. El hechizo se rompió. Dante dio un paso atrás. Su expresión se suavizó hasta convertirse en esa máscara impenetrable que llevaba como armadura. Pero sus ojos seguían ardiendo. Nos vamos, dijo. No a su guardaespaldas. A mí, no voy a ir a ningún sitio contigo. Sí. Cogió mi bolso del bar y se colgó mi abrigo del brazo. Sí que vas, porque en unos 30 segundos, algunas personas muy interesadas van a entrar por esa puerta buscándome. Y tú, Emma, eres la última persona que debería estar cerca de mí cuando lleguen. Como si sus palabras las hubieran invocado, la puerta del bar se abrió. 3 hombres con trajes caros entraron, sus ojos escaneando la multitud con eficiencia profesional. La mano de Dante se cerró alrededor de mi muñeca. No con rudeza, pero con absoluta firmeza. Ven conmigo ahora mismo, o te dejaré que les expliques tú por qué estás aquí. Tú decides. Él ya se estaba moviendo, arrastrándome hacia una salida trasera que no había visto antes. Sus guardaespaldas se colocaron en formación a nuestro alrededor y no tuve más remedio que seguirlo o ser arrastrada. Lo último que vi antes de desaparecer por la puerta fue la bebida abandonada de Marcus en la barra
el hielo derritiéndose en el caro whisky y mi reflejo en el espejo detrás de él. Una mujer que parecía haber cometido un terrible error irreversible. El callejón detrás del meridiano olía a lluvia y basura, un contraste discordante con el lujo perfumado que acabábamos de dejar atrás. Dante me agarraba con firmeza de la muñeca mientras me guiaba hacia un elegante todoterreno negro que esperaba en la sombra, con las ventanillas tan tintadas que parecían charcos de aceite. Uno de sus guardaespaldas, el más alto, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, abrió la puerta trasera. Dante soltó mi muñeca solo para colocar su mano en la parte baja de mi espalda y guiarme al interior con una delicadeza que contradecía la dureza de sus movimientos. Me deslice por los asientos de cuero suave como la mantequilla, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Dante me siguió y se sentó a mi lado con una facilidad depredadora. La puerta se cerró con un golpe seco que sonó inquietantemente como el cierre del techo de una bóveda. «Conduce», ordenó Dante. La mampara de privacidad ya estaba levantada, separándonos de sus hombres en la parte delantera. El vehículo se incorporó suavemente al tráfico y de repente me encontré atrapada en un espacio reducido con el hombre en el que había pasado 3 años intentando no pensar fuera del horario de oficina. Las luces interiores eran tenues, lo que hacía que carraspeo su rostro se viera con gran nitidez. Todo sombras y ángulos, hermoso y aterrador a partes iguales. ¿Quiénes eran esos hombres? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Nadie de quien debas preocuparte. Estaba escribiendo rápidamente en uno de sus teléfonos con la mandíbula apretada. Siempre y cuando hagas exactamente lo que te diga. La ira ardió brillante y ardiente en mi pecho, quemando el miedo. No soy uno de tus soldados, señor Moretti. No puedes simplemente... ¿No puedo qué? Guardó el teléfono en el bolsillo y toda su atención se centró en mí como un foco. No puedo protegerte. No puedo sacarte de una situación en la que tu presencia podría matarte. ¿Matarme? La palabra se me atascó en la garganta. Estás exagerando. ¿Sí? Se inclinó hacia mí y yo me recosté contra el asiento de cuero. Dime, Emma, ¿qué crees que harían esos hombres si supieran quién eres? Si se dieran cuenta de que la mujer sentada en ese bar, con una mirada absolutamente radiante sobre mí otra vez, devastadora, era la misma mujer que procesaba mis transacciones financieras. ¿Quién conoce mi agenda? ¿Quién podría testificar sobre mi paradero en un día cualquiera? Las implicaciones se posaron sobre mí como una manta húmeda, pesadas, sofocantes. Me usarían contra ti, susurré, o te eliminarían para eliminar la responsabilidad. Sus dedos encontraron un mechón de mi cabello que se había escapado de mi cuidadoso peinado y lo enrolló entre sus dedos. ¿Entiendes ahora por qué no te permito que seas visible? ¿Por qué trabajas desde mi oficina privada? ¿Por qué no apareces en ningún directorio de la empresa? ¿Por qué he pasado 3 años manteniéndote oculta? Nunca me lo has explicado. No debería tener que hacerlo. Su voz se endureció. Eres lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas, para entender lo que significa que la mitad de mis reuniones no estén registradas, que ciertas llamadas telefónicas se desvíen a través de líneas encriptadas, que hombres que parecen capaces de romper cuellos con sus propias manos me sigan a todas partes. Tragué saliva. Pensé que me había convencido a mí misma de que solo era por seguridad, que los hombres de negocios exitosos necesitan protección, y todo eso. Su pulgar rozó mi pómulo, un toque tan suave que me hizo doler el pecho. Las partes en las que decidiste no pensar. Decidí conservar mi trabajo. La confesión se sintió como una derrota. Pagar mi alquiler, no hacer preguntas. Chica inteligente. Pero él no parecía satisfecho. Parecía resignado. Sin embargo, no lo suficientemente inteligente como para mantenerte alejada de los lugares públicos. No lo suficientemente inteligente como para evitar llamar la atención. No puedo vivir en una jaula. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. No puedo pasar toda mi vida invisible porque tú hayas decidido que soy una especie de responsabilidad. No eres una responsabilidad. Su mano me sujetó la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Eres una vulnerabilidad.
mi vulnerabilidad. Y en mi mundo, eso es infinitamente más peligroso. El todoterreno giró bruscamente y agarré la manilla de la puerta para mantener el equilibrio. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en rayas doradas y rojas. Nos alejábamos del centro de la ciudad hacia las colinas, donde se extendían fincas tras verjas y cámaras de seguridad. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Soltó mi cara, pero su mano encontró mi rodilla. Su palma calentó a través de la fina tela de mi vestido. ¿A mi casa? No. Intenté alejarme, pero no había ningún sitio a donde ir. Llévame a mi apartamento. Tu apartamento con la cerradura rota en la puerta del vestíbulo. El que cualquiera puede entrar y encontrar el apartamento 4B. Sus dedos se apretaron sobre mi rodilla. Por supuesto que no. ¿Cómo sabes que mi cerradura está rota? Su silencio fue respuesta suficiente. Me has estado observando. No era una pregunta. Darme cuenta de eso debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí un escalofrío confuso recorriendo mi espina dorsal. ¿Desde cuándo? Desde el día en que entraste en mi oficina hace 3 años, con un vestido 2 tallas más grande y zapatos con los tacones gastados, y me dijiste que serías la mejor asistente que jamás había tenido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tenías razón. Por cierto, eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. El todoterreno redujo la velocidad al acercarse a una verja flanqueada por pilares de piedra. La verja se abrió silenciosamente, aparentemente esperada, y entramos por un sinuoso camino bordeado de setos bien cuidados. La finca de Dante Moretti emergió de la oscuridad como algo salido de una novela gótica, toda de piedra y cristal, con líneas modernas y afiladas, iluminada desde dentro por una luz dorada. Se extendía por la cima de la colina, dominando la vista de toda la ciudad. Había programado entregas aquí, contratado a contratistas, incluso organizado una gala benéfica en los jardines la primavera pasada, pero nunca había estado dentro. Nunca había cruzado el umbral de la distancia profesional al territorio personal. No puedo estar aquí, dije, con el pánico subiéndome por la garganta. Puedes, lo harás. El todoterreno se detuvo bajo un pórtico y otro guardaespaldas abrió inmediatamente la puerta de Dante. Este era más bajo, más fornido, con ojos que no se perdían ni un detalle. Te quedarás aquí esta noche, donde sé que estás a salvo. Mañana discutiremos los preparativos. ¿Los preparativos? Pero él ya estaba saliendo del vehículo, extendiendo la mano para ayudarme a bajar. Me quedé mirando esa mano. Dedos elegantes, callos en la palma, que sugerían que hacía algo más que firmar papeles y hacer llamadas telefónicas. Un anillo de plata en su mano derecha, grabado con símbolos que no reconocí. Tomar su mano se sentía como aceptar algo que no podía retirar. La tomé de todos modos. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y me sacó al aire fresco de la noche. El aroma del jazmín flotaba intenso en la oscuridad, mezclado con el olor a cloro de lo que supuse que era una piscina en algún lugar entre las sombras. Marco te mostrará una habitación de invitados, dijo Dante, señalando al guardaespaldas más bajo. Allí encontrarás todo lo que necesitas. Hablaremos por la mañana. Espera. Le agarré del brazo cuando se dio la vuelta para marcharse. Bajo la costosa tela, sus músculos eran sólidos, tensos. No puedes secuestrarme y luego secuestrarme. Levantó las cejas. Viniste voluntariamente, bajo coacción, bajo protección. Cubrió mi mano con la suya. Hay una diferencia, ¿no? Busqué en su rostro algún indicio del hombre con el que había trabajado durante 3 años. El empleador controlado y distante que nunca alzaba la voz ni mostraba emociones más allá de una leve desaprobación. Porque ahora mismo siento que me tienes prisionera. Algo cambió en su expresión, se suavizó. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que hizo que un calor recorriera mis venas. Si quisiera tenerte prisionera, Emma, ahora mismo estarías en mi cama, no en una habitación de invitados con una puerta que se cierra con llave desde dentro. Su aliento rozó mi piel, pero estoy intentando ser mejor hombre de lo que mis instintos me piden.
Así que ve con Marco. Descansa. Y por la mañana hablaremos de por qué sentiste la necesidad de exhibirte delante de extraños cuando sabes que siempre has sabido que me perteneces. Soltó mi mano y desapareció en la casa antes de que pudiera responder. Marco carraspeó diplomáticamente. Por aquí, señorita. Lo seguí aturdida, con la mente dando vueltas. El interior de la casa de Dante era exactamente como lo había imaginado. Caro, elegante, frío, suelos de mármol, arte moderno en las paredes, ventanas de suelo a techo con vistas a las luces de la ciudad, todo perfecto, todo controlado. Al igual que el propio Dante, Marco me condujo por una escalera curva hasta el segundo piso, por un pasillo lleno de puertas cerradas. Se detuvo ante una de ellas, cerca del final, y la abrió. Aquí estará cómoda, dijo en un inglés con acento. Probablemente italiano. La mayoría de los allegados a Dante llevaban con él desde que emigró de Sicilia hacía 15 años. Si necesita algo, hay un teléfono junto a la cama. Marque cero. Marco. Lo detuve antes de que se marchara. ¿Esos hombres del bar son peligrosos? Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral. Lo suficientemente peligrosos como para que el señor Moretti abandonara una reunión para sacarla de allí. Lo suficientemente peligrosos como para que usted no debiera haber estado allí en primer lugar. Hizo una pausa. No está tratando de controlarla, señorita. Está tratando de mantenerla con vida. Cerró la puerta suavemente, dejándome sola en una habitación que era más grande que todo mi apartamento. Una cama king size dominaba una de las paredes, vestida con sábanas blancas que probablemente costaban más que mi salario mensual. Las puertas francesas se abrían a un balcón. El cuarto de baño, contiguamente, brillaba con mármol y cromo. Me quité los tacones y caminé hacia el balcón, empujando las puertas para abrirlas. El aire nocturno era fresco contra mi piel enrojecida. Abajo, la ciudad se extendía como una alfombra de estrellas, hermosa y distante e imposible de tocar. Mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Había olvidado que lo tenía. Marcus Chen, espero que estés bien. Eso fue intenso. Quizás deberíamos seguir siendo solo colegas. Casi me echo a reír. Pobre Marcus, solo quería una cita sencilla y en cambio se vio arrastrado a la oscura órbita que rodeaba a Dante Moretti. Emma, siento mucho lo de esta noche. Sí, definitivamente sigamos siendo solo colegas. Te mereces algo mejor. Su respuesta fue inmediata. Tú también. Ten cuidado. Pero ya era demasiado tarde para tener cuidado. Dejé de tener cuidado en el momento en que acepté este trabajo hace 3 años. En el momento en que vi a Dante Moretti al otro lado de su escritorio y sentí esa peligrosa atracción mezclada con miedo. Apareció otro mensaje. Este era de un número desconocido. Desconocido. Que duermas bien, Emma. Mañana negociaremos las condiciones de tu continuidad en el empleo y tu seguridad. Me quedé mirando esas palabras y mi corazón volvió a acelerarse. Condiciones. Seguridad. Como si esas cosas fueran negociables. Como si tuviera alguna opción en lo que fuera a suceder a continuación. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Sí, soy Marco. Señorita, el señor Moretti quería que le trajera esto. La puerta se abrió un poco y me pasó una bolsa de ropa, seguida de una pequeña bolsa de la compra. Ropa para dormir, artículos de aseo, ropa para mañana. ¿Cómo lo sabía? Pero claro, Dante sabía mi talla. Probablemente sabía qué marca de pasta de dientes usaba, qué champú prefería. Llevaba 3 años observándome. Gracias. Me las arreglé. La puerta se cerró de nuevo. Dejé las bolsas sobre la cama y abrí la bolsa de ropa. Dentro había un camisón de seda de color verde esmeralda oscuro de marca. Probablemente costaba más que todo mi armario. Y para mañana, un vestido sencillo pero elegante, gris carbón, profesional pero no severo, zapatos que me quedarían perfectamente, ropa interior aún en su embalaje, exactamente de mi talla. La bolsa de la compra contenía artículos de tocador de lujo, un cepillo para el pelo, desmaquillante, todo lo que pudiera necesitar. Debería haber sido un detalle, pero en cambio me pareció una prueba.
Una prueba de que Dante Moretti me conocía mejor que yo misma, de que llevaba preparándose para este momento o uno similar desde hacía más tiempo que esta noche. Me puse el camisón, me desmaquillé y me cepillé el pelo. La cama era tan cómoda como parecía, las sábanas frescas contra mi piel, pero me resultaba imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dante, la forma en que me había mirado en el bar, posesivo, hambriento, apenas controlado. La forma en que su mano se había sentido sobre mi piel, la forma en que había dicho mi nombre como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Me perteneces. Las palabras resonaban en mi mente, y odiaba lo mucho que una parte de mí quería que fueran ciertas. Odiaba que 3 años de distancia profesional se hubieran borrado en una sola noche, revelando la verdad que había estado ocultando a mí misma. No solo trabajaba para Dante Moretti, ya era suya. Lo era desde el día en que entré en su oficina y sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Y mañana ambos tendríamos que afrontar lo que eso significaba. Se aclara la garganta. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas vaporosas, pintando rayas doradas en el techo desconocido. Por un momento de desorientación, olvidé dónde estaba. Entonces, la memoria volvió de golpe. El bar, el agarre posesivo de Dante, esta jaula dorada disfrazada de habitación de invitados. Me senté, con el pelo enredado alrededor de los hombros. El camisón de seda estaba arrugado tras una noche inquieta de sueño interrumpido. El reloj de la mesita de noche marcaba las 7:47 de la mañana del viernes. A esas horas ya debería estar en la oficina, preparando el primer expreso del día para Dante, revisando su agenda, manteniendo la cuidadosa rutina que habíamos construido durante 3 años. En cambio, estaba en su casa, vestida con ropa que él me había proporcionado, atrapada en una situación que no entendía del todo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Señorita Reeves, dijo una voz femenina, con acento y educada. ¿Puedo pasar? Sí. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años vestida con unos sencillos pantalones negros y una camisa blanca impecable. Llevaba el pelo gris recogido en un moño pulcro, y sus ojos oscuros me evaluaron con la eficiencia de alguien que había pasado toda su vida al servicio de otros. Soy Teresa, la ama de llaves del señor Moretti. Me ha pedido que le avise de que el desayuno está listo cuando usted esté preparado. Dejó una bandeja sobre la cómoda con café, zumo de naranja y un croissant que olía como si acabara de salir del horno. Está en su estudio, la tercera puerta a la izquierda en la planta baja. Gracias, me abracé a mí misma, consciente de repente de lo fino que era el camisón. Teresa, ¿puedo preguntarle algo? Su expresión seguía siendo profesionalmente neutral, pero algo brilló en sus ojos. Comprensión, tal vez, o lástima. ¿Él? ¿El señor Moretti trae mujeres aquí a menudo? Nunca. La respuesta fue inmediata y definitiva. En 15 años, usted es la primera mujer que se queda a dormir en esta casa que no es de la familia ni del personal. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Él no es lo que la gente cree, señorita. No es fácil, pero tampoco es cruel. Sea lo que haya hecho, sean cuales sean las reglas que haya roto, es porque cree que te está protegiendo. Se marchó antes de que pudiera responder. Me duché en el cuarto de baño de mármol, utilizando productos que olían a lavanda y vainilla. El vestido que Dante me había proporcionado me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Los zapatos eran de cuero italiano, gastados y lo justo para resultar cómodos. Incluso el maquillaje de la bolsa de la compra coincidía con mi paleta habitual. Era inquietante que alguien a quien había intentado mantener a distancia me conociera tan bien. Me trencé el pelo húmedo sobre un hombro y me armé de valor. Era hora de afrontar cualquier negociación que Dante tuviera prevista. La casa estaba más tranquila a la luz del día, pero no menos imponente. Mis pasos resonaban en el mármol mientras bajaba la escalera. En algún lugar se oían voces. Teresa hablaba en italiano rápidamente con alguien. El agua corría, el zumbido lejano de lo que podría haber sido una aspiradora. Sonidos domésticos normales en una casa que era todo menos normal. Encontré el estudio fácilmente.
La puerta era una jarra, y a través de ella pude ver a Dante sentado detrás de un enorme escritorio, con la atención fija en la pantalla de un ordenador portátil. Se había cambiado el traje de la noche anterior por unos pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que le hacían parecer más joven, menos intimidante, casi humano. Se aclara la garganta. Entonces levantó la vista y esos ojos oscuros me clavaron en el sitio y recordé exactamente quién era. Un depredador, un poseedor, un hombre que había declarado que yo le pertenecía sin preguntarme si estaba de acuerdo. Entra. Se aclara la garganta. Cerró el portátil y me prestó toda su atención. Café. Tomé un poco arriba. Entré en el estudio, manteniendo el escritorio entre nosotros como una barrera. Tenemos que hablar de lo de anoche. Estoy de acuerdo. Se recostó en su silla, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina, y comenzó por preguntarme por qué sentí la necesidad de salir con alguien completamente inadecuado. El calor inundó mis mejillas. Marcus es perfectamente adecuado. Es agradable. Es normal. Es aburrido. Dante rodeó el escritorio con esa gracia fluida que siempre me hacía pensar en los grandes felinos. Peligroso, hermoso, mortal. Está por debajo de ti en todos los sentidos. Inteligencia, ambición, aclara la garganta. Pasión, no sabes nada de él. Sé que trabaja en contabilidad. Sé que conduce un sedán de 7 años y vive en un apartamento estudio en un barrio mediocre. Sé que pasó 15 minutos hablando de criptomonedas mientras tú parecías querer morir. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Sé que no es nada parecido a lo que realmente quieres. ¿Y qué quiero? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Levantó la mano, pasó los dedos por mi trenza y tiró lo justo para hacerme jadear. ¿Quieres a alguien que te vea? Que sepa que tomas el café con demasiada nata y que te muerdes el labio cuando te concentras. Que se dé cuenta cuando usas un perfume nuevo o te quedas despierta hasta tarde leyendo. Su pulgar recorrió mi labio inferior. ¿Quieres a alguien que te haya estado observando durante 3 años, memorizando cada detalle, obsesionándose cada vez más con cada día que pasa? Se me cortó la respiración. Dante, ¿quieres a alguien que quemaría el mundo antes de permitir que alguien te hiciera daño? Su frente tocó la mía, su voz se redujo a un susurro áspero. Alguien que abandonó una reunión con hombres que podían acabar con mi imperio porque te vi sentada en un bar con otro hombre y no pude pensar en nada más que en alejarte de él. Eso no es sano. No. Su risa fue oscura, autocrítica. Realmente no lo es, pero es sincera, que es más de lo que tú me has dado. Empujé su pecho, necesitaba espacio, necesitaba aire. Me dejó retroceder, pero sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Un depredador observando a su presa. He sido perfectamente sincero. Soy tu asistente. Eso es todo lo que he sido, mentirosa. La palabra fue suave pero cortante. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo contienes la respiración cuando me acerco demasiado? ¿Cómo se acelera tu pulso cuando digo tu nombre? ¿Cómo buscas excusas para tocar mi mano cuando me pasas documentos? Eso es lo que no hago. Hace 3 meses llevabas un perfume que nunca habías usado antes. Algo con jazmín. Te felicité por él. Y lo has usado todos los días desde entonces. Te acercaste de nuevo, empujándome contra una estantería. Hace 2 meses tuve una pesadilla. Me desperté gritando. Estabas en tu escritorio, fuera de mi oficina. Te habías quedado hasta tarde para terminar un proyecto y entraste sin llamar. No hiciste preguntas. Simplemente te sentaste a mi lado hasta que mi respiración se estabilizó. Recordé aquella noche. Recordé la vulnerabilidad en sus ojos, rápidamente enmascarada. La forma en que su mano había encontrado la mía en la oscuridad. Eso se llama ser un buen asistente. Eso se llama cuidar. Sus manos se apoyaron a ambos lados de mi cabeza, encerrándome. Y anoche, cuando te toqué la cara, te inclinaste hacia ella. Cuando te acerqué a mí, no te resististe. Te derretiste. Para.
Mi voz se quebró. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, porque has pasado 3 años fingiendo que no sientes lo mismo que yo. Su nariz rozó mi cuello, inhalando profundamente. Jasmine, lo llevas puesto ahora. Dante, esto no puede pasar. Presioné mis palmas contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón retumbando bajo la costosa tela. Eres mi jefa. Hay reglas. Reglas. Se apartó lo suficiente para mirarme, y la expresión de su rostro estaba entre la diversión y la frustración. Emma, me gano la vida rompiendo reglas. Opero en espacios donde las leyes son sugerencias y la moralidad es negociable. Y tú te preocupas por la ética en el lugar de trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Las lágrimas me picaban en los ojos, inesperadas y no deseadas. Alguien tiene que mantener algún tipo de límite, porque si no lo hago, si me permito sentir lo que... Me interrumpí horrorizada por lo que casi había admitido. Sus ojos se suavizaron. ¿Qué tú qué? Nada. Emma. Mi nombre era una caricia, una orden. Termina la frase. No. Cobarde. Pero lo dijo con suavidad y su pulgar atrapó una lágrima que se había escapado por mi mejilla. Está bien, lo diré primero. Estoy enamorada de ti. Lo he estado durante más tiempo del que quiero admitir. Y anoche, al verte sonreír a otro hombre, me di cuenta de que ya no puedo seguir fingiendo que puedo mantenerte a distancia. El mundo se inclinó. No puedes estar enamorado de mí. ¿Por qué no? Porque hice un gesto de impotencia, buscando palabras que fueran lo suficientemente grandes para ese momento. Porque eres Dante Moretti. Porque eres poderoso y peligroso y estás completamente fuera de mi alcance. Porque soy solo qué. ¿Solo la mujer a la que le confío mi vida? ¿Solo la persona que me conoce mejor que nadie? ¿Solo la razón por la que voy a la oficina, aunque podría trabajar desde cualquier lugar? Sus manos me sujetaron la cara, obligándome a ver la verdad en sus ojos. No eres solo cualquier cosa, Emma. Lo eres todo. Un golpe en la puerta del estudio rompió el momento. Nos separamos. O más bien, yo me aparté mientras Dante permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada por la irritación. ¿Qué? Su voz era tan aguda que podría cortar cristal. Marco abrió la puerta con expresión de disculpa. Jefe, tenemos un problema. Los hombres de anoche han estado haciendo preguntas sobre la mujer con la que se marchó. La temperatura de la habitación bajó. La actitud de Dante cambió por completo. El hombre vulnerable desapareció tras una máscara de frío cálculo. ¿Cuántos saben? Solo que se marchó con una mujer, de pelo oscuro y vestido azul marino. Están revisando las imágenes de seguridad del bar y los negocios de los alrededores. Entonces tenemos que actuar más rápido. Dante se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Emma, necesito que escuches con mucha atención. Esos hombres trabajan para la familia Valentino. Son competidores, enemigos. Y si descubren quién eres, te utilizarán contra mí. ¿Cómo? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Sin embargo, necesitan hacerlo. Secuestro, chantaje, cosas peores. Miró a Marco. Ve a buscar a Luca. Dile que prepare el refugio en las montañas. Nos vamos en 1 hora. Espera. Agarré a Dante del brazo mientras Marco desaparecía. ¿Montañas? ¿Refugio? No puedes desarraigar toda mi vida solo porque cometí un error. Su voz era dura, autoincriminatoria. Debería haberme mantenido alejado de ese bar. Debería haberte dejado tener tu patética cita con tu mediocre contable. Pero no lo hice. Les demostré que tú eres importante y ahora eres un objetivo. El peso de lo que estaba diciendo se apoderó de mí. Ya no se trataba de posesividad o celos. Era un peligro real, del tipo que mata a la gente. ¿Durante cuánto tiempo? Susurré. Se aclara la garganta. Hasta que pueda neutralizar la amenaza. Sacó su teléfono y empezó a escribir. Podrían ser días, podrían ser semanas. Tengo una vida, Dante. Un apartamento. Facturas que pagar. No puedo desaparecer sin más. Tu alquiler está pagado hasta finales de año. Tus facturas de servicios públicos están en pago automático. Tu teléfono funcionará en cualquier lugar. No levantó la vista de la pantalla.
He estado preparándome para esta posibilidad desde el día en que empezaste a trabajar para mí. Has estado enfadada, exaltada y convencida de tu razón. Eres arrogante y controladora. Sí, por fin me miró a los ojos. Todas esas cosas, pero también viva y decidida a mantenerte igual. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Sé que estás enfadada. Sé que esto es injusto, pero Emma, necesito que entiendas algo. Esos hombres no negocian, no muestran piedad. Y si te atrapan, no hay nada que no haría para recuperarte, incluyendo cosas que te harían odiarme. La cruda honestidad en su voz me dejó sin aliento. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo de las que no se hablan en compañía civilizada. Su agarre se hizo más fuerte. El tipo de cosas que confirmarían todas las oscuras sospechas que has tenido sobre mí. El tipo de cosas que demostrarían que soy exactamente el monstruo del que habla la gente. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido hacia la puerta, llamado a la policía, hecho cualquier cosa menos quedarme allí con mi mano en la suya. Pero lo que sentí no fue miedo. Lo que sentí fue algo mucho más peligroso. Comprensión. De acuerdo, me oí decir. La casa segura. Iremos. Una sorpresa se reflejó en su rostro. Así sin más. Así sin más. Le apreté la mano, tomando una decisión que sabía que no podría revertir. Pero Dante, cuando esto termine, cuando esté a salvo y esos hombres ya no sean una amenaza, tendremos una larga conversación sobre los límites y el consentimiento y cómo es realmente una relación sana. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro, transformándolo en alguien más joven, más alegre. Así que va a haber una relación. Aún no lo he decidido, pero yo sonreía a pesar de todo. Pregúntame de nuevo cuando no estemos huyendo para salvar nuestras vidas. Me atrajo hacia él y me dio un beso en la frente que me pareció una promesa. Trato hecho. La casa segura era un nombre poco apropiado. En realidad era una cabaña enorme, enclavada en las montañas, a 3 horas al norte de la ciudad, rodeada de pinos y de un silencio tan absoluto que parecía otro mundo. Arquitectura moderna, disfrazada de encanto rústico. Ventanas de suelo a techo, vigas a la vista, una chimenea de piedra que dominaba la sala de estar principal. Habíamos viajado en convoy, Dante y yo en la parte trasera de su todoterreno, Marco y Luca siguiéndonos en un segundo vehículo. El viaje había sido tenso, lleno de llamadas telefónicas en italiano, que solo entendía en parte y largos periodos de silencio sepulcral. Ahora, de pie en la sala principal, mientras la luz del atardecer se colaba por las ventanas, sentí que la realidad de mi situación se cristalizaba. Estaba sola con Dante Moretti en medio de la naturaleza, con solo sus guardaespaldas como testigos de lo que fuera a suceder a continuación. Hay 3 dormitorios arriba, dijo Dante, quitándose la chaqueta. Debajo de ella alcancé a ver el contorno de una funda de hombro. Un arma. Por supuesto, llevaba un arma. Elige, aclara la garganta, la que prefieras. Marco y Luca patrullarán el perímetro y vigilarán las cámaras de seguridad. Aquí estamos completamente aislados. Aislados, lo que significa que no hay internet. La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Mis nervios estaban a flor de piel. Internet por satélite, encriptado, y tu teléfono funciona, pero todas las llamadas se desvían a través de canales seguros. Se dirigió a la cocina, toda de acero inoxidable y granito negro, y abrió la nevera. Teresa había llenado la despensa. ¿Tienes hambre? Yo no. Tenía el estómago revuelto, pero asentí de todos modos, necesitando algo que hacer con las manos. Alguna forma de sentirme normal en esta situación profundamente anormal. Dante sacó los ingredientes con sorprendente eficiencia. Pasta fresca, tomates, albahaca, ajo. Se movía por la cocina como si fuera su lugar, arremangándose para revelar unos antebrazos musculosos y salpicados de cicatrices que nunca había visto antes. ¿Cocinas? Me senté en un taburete de bar y lo observé con fascinación. Mi abuela insistía en que todos sus nietos aprendieran. Decía que un hombre que no podía alimentarse por sí mismo era inútil. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía opiniones muy firmes sobre casi todo. Tenía. Falleció hace 5 años.
un ataque al corazón repentino. Ella lo habría querido así. Puso una olla con agua a hervir y luego empezó a picar ajo con precisión experta. Ella fue quien me crió después de que murieran mis padres. Me enseñó todo lo importante. Era más información personal de la que Dante había compartido en 3 años. Me incliné hacia adelante, ávida de detalles, de cualquier cosa que me ayudara a comprender al hombre que se escondía tras esa fachada impenetrable. ¿Cuántos años tenías cuando murieron? 12. El cuchillo se movía con firmeza, rítmicamente. Accidente de coche. O eso dijo la policía. Mi abuela nunca lo creyó. Creía que él se detuvo, apretando la mandíbula. Creía que había sido la familia Valentino. Venganza por algún desacuerdo comercial que mi padre tuvo con ellos. La misma familia cuyos hombres estaban en el bar anoche. Sí. Echó el ajo en una sartén y añadió aceite de oliva. El chisporroteo llenó la cocina, seguido de ese aroma característico que me hacía la boca agua a pesar de mi ansiedad. Mi abuela pasó el resto de su vida enseñándome cómo sobrevivir en un mundo en el que existían personas como los Valentino, cómo ser más duro, más inteligente, más despiadado. Fue entonces cuando decidiste, gesticulé vagamente, sin saber muy bien cómo expresarlo, convertirte en un criminal. Añadió los tomates y los aplastó con una cuchara de madera. No lo decidí. Heredé los negocios de mi padre, legítimos y no legítimos, sus deudas, sus enemigos, su imperio. Me miró con sus ojos oscuros e indescifrables. Tenía 18 años, acababa de salir del colegio y de repente era responsable del sustento de 50 personas y de una red de operaciones que no comprendía del todo. Así que aprendí rápido. La pasta se echó en el agua hirviendo. Dante añadió albahaca a la salsa, la probó y ajustó el condimento. Cada movimiento era controlado, competente, como todo lo demás que hacía. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté en voz baja. Porque debes saber quién soy. ¿Qué soy? Apagó el fuego y se volvió hacia mí. Deberías saber que he hecho cosas que te horrorizarían, que he tomado decisiones que la mayoría de la gente consideraría monstruosas, que el imperio que he construido se basa en la violencia y el miedo. ¿Estás intentando asustarme? Estoy intentando ser sincero. Se acercó y apoyó las manos en la encimera a ambos lados de mí. Porque si vamos a hacer esto, sea lo que sea, tienes que saber lo que estás aceptando. No soy un buen hombre, Emma. Soy un hombre que hace cosas malas por razones que yo puedo justificar, pero tú quizá no. Alcé la mano y le toqué la línea de la mandíbula, sintiendo el roce de la barba incipiente bajo mis dedos. Y si te dijera que no me importa, te llamaría mentiroso. Pero sus ojos se habían oscurecido con algo que parecía esperanza o una ingenuidad peligrosa. Quizás no sea ninguna de las dos cosas. Quizás he pasado 3 años observándote, viendo cómo tratas a tus empleados, cómo honraste la memoria de tu abuela financiando un centro comunitario en su nombre, cómo te hiciste cargo de las facturas médicas de Teresa cuando su marido enfermó. Recorrí con los dedos la línea marcada de su pómulo. Quizás he visto lo suficiente como para saber que eres más complicado que bueno o malo. Su mano cubrió la mía, presionando mi palma contra su rostro. Vas a destruirme o me destruirás. Nunca. La palabra fue feroz, absoluta. Quemaría todo mi imperio antes de permitir que algo te hiciera daño. Entonces me besó, y no fue un beso suave. Fue desesperado, reclamando 3 años de deseo reprimido comprimidos en un solo momento. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y yo me abrí para él, saboreando el ajo y la frustración y algo más dulce debajo. Había imaginado este momento más veces de las que quería admitir. Tardes solitarias en mi apartamento. La voz de Dante aún resonaba en mis oídos tras alguna llamada o reunión, pero mi imaginación no me había preparado para la realidad, para la forma en que me consumía como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. La pasta se va a pasar, susurré. No me importa. Pero se apartó y sacó la olla del fuego con manos temblorosas. En realidad, sí me importa. Mi abuela me perseguiría si arruinara una pasta perfectamente buena.
Lo absurdo de la situación, discutir sobre la pasta después de un beso que había reordenado mi estructura molecular, me hizo reír. Una risa auténtica, de esas que liberan la tensión y el miedo y dejan algo más ligero a su paso. Dante sonrió, una sonrisa auténtica que le arrugó las comisuras de los ojos y le dio un aspecto casi infantil. Ahí está. ¿Quién? La mujer que se rió de mis terribles chistes durante tu entrevista, que no se dejó intimidar por mí ni siquiera cuando debería haberlo hecho. Escurrió la pasta y la mezcló con la salsa. Supe que estaba en problemas en el momento en que me sonreíste. ¿Problemas? Del tipo que hace que un hombre se replantee toda su vida. Emplató la comida y me pasó un plato junto con un tenedor y una servilleta. Come. Apenas has tocado el desayuno. La pasta estaba perfecta, al dente, con una salsa rica en tomate, albahaca y ajo. Al principio comí mecánicamente, luego con auténtico apetito, hasta que mi plato quedó vacío y me sentí casi humano de nuevo. Mejor. Dante apenas había tocado su comida y se limitaba a observarme. Sí, dejé el tenedor. Gracias por cocinar, dije gesticulando vagamente hacia todo. Por no ser un completo monstruo en esta situación. La noche aún era joven, pero su tono era burlón, no amenazante. Como si lo hubiera invocado la mención de la noche, el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La temperatura bajó y Dante se dispuso a encender el fuego en la enorme chimenea. Pronto, las llamas crepitaban y bailaban, proyectando una luz dorada por toda la habitación. Me acurruqué en el sofá de cuero, observándolo trabajar. Se había quitado la funda de la pistola, que ahora estaba guardada en una caja fuerte, según me dijo, y parecía casi doméstico con su jersey y sus pantalones, atendiendo el fuego como si fuera una noche normal en una relación normal. Excepto que nada de esto era normal. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté cuando se sentó a mi lado en el sofá, manteniendo una distancia prudente que me parecía respetuosa y frustrante a la vez. Depende de cómo se resuelva esta amenaza. Estiró el brazo por el respaldo del sofá y jugueteó con los dedos con las puntas de mi cabello. ¿Qué es lo que quieres? Quiero la verdad, toda la verdad. Me volví hacia él. Quiero saber exactamente a qué te dedicas, quién eres realmente, qué significaría estar contigo. Se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente el fuego. Cuando habló, su voz era baja, mesurada. Dirijo una red de operaciones en toda la ciudad y más allá. Algunas son legítimas, inmobiliarias, restaurantes, importación y exportación. Otras no tanto. Muevo dinero para personas que no pueden utilizar la banca tradicional. Proporciono protección a negocios en ciertos barrios. Intermedio en acuerdos entre partes que no pueden permitirse reunirse abiertamente. Hizo una pausa. Y a veces, cuando las negociaciones fracasan, autorizo acciones que resuelven los problemas de forma permanente. ¿Te refieres a matar gente? Me refiero a garantizar que los problemas no vuelvan a surgir. Sus ojos se encontraron con los míos, sin pestañear. No lo hago a la ligera, no lo hago a menudo, pero sí, eso es parte de lo que soy. El fuego crepitaba afuera. Un búho ululó en la oscuridad. Y la familia Valentino quiere lo que yo tengo. Territorio, influencia, respeto. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Durante años hemos mantenido una tregua incómoda. Ellos se quedan en su territorio y yo en el mío. Pero últimamente han estado presionando, poniendo a prueba los límites. Anoche estuvieron recabando información, viendo si tenía vulnerabilidades que pudieran explotar. Y ahora saben cosas sobre mí. Ahora saben que dejé una reunión por una mujer, que tengo algo que vale la pena proteger. Su agarre se hizo más firme, lo que significa que estás en peligro hasta que pueda convencerlos de que tocarte les costaría más de lo que están dispuestos a pagar. ¿Cómo lo harás? Su sonrisa era fría, peligroso, recordándoles por qué la gente teme el nombre Moretti, dejando muy claro que las consecuencias de hacerte daño serían catastróficas. Levantó mi mano hasta sus labios, siendo el monstruo que mi abuela me enseñó a ser. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era solo miedo. Era algo más oscuro,
más primitivo. La certeza de que este hombre se convertiría en una pesadilla para protegerme. Debería estar aterrorizada por ti, susurré. Deberías estarlo. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Cualquier persona en su sano juicio estaría huyendo ahora mismo. Entonces quizá yo no esté en mi sano juicio. Me acerqué más, reduciendo la distancia entre nosotros, porque solo puedo pensar en lo mucho que deseo que me beses de nuevo. Emma. Mi nombre era una advertencia y una plegaria. Si te vuelvo a besar, no voy a parar. Entonces no pares. Algo se rompió en él, quizás su control o su determinación de ser un caballero. Me atrajo hacia su regazo, sus manos agarraron mis caderas mientras su boca encontraba la mía. Este beso fue diferente al primero, más profundo, más hambriento, con el borde de la promesa de lo que vendría después. Me senté ahorcajada sobre él, mi vestido se subió, mis manos se hundieron en su cabello. Él emitió un sonido grave en su garganta, sus dedos se clavaron en mi piel con tanta fuerza que dejaron marcas. 3 años jadeó contra mi cuello. 3 años viéndote, deseándote, diciéndome a mí mismo que no podía tenerte. Ahora me tienes. Me aparté lo suficiente para mirarlo, para ver el deseo ardiendo en sus ojos. Si me deseas, si él se rió, el sonido fue áspero. Emma, desearte es lo único de lo que estoy seguro ahora. Se puso de pie, levantándome con él como si no pesara nada. Enrosqué mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba hacia las escaleras, sin apartar nunca su boca de la mía. Mañana nos ocuparíamos de las amenazas, el peligro y la complicada realidad en lo que nos estábamos convirtiendo. Mañana haría más preguntas, exigiría más respuestas, descubriría cómo manejar una relación con un hombre que vivía en las sombras. Pero esta noche era para quemar 3 años de distancia, para cruzar todas las líneas que habíamos tenido demasiado cuidado de no traspasar, para descubrir lo que significaba pertenecer a Dante Moretti en todos los sentidos posibles. Me tumbó en la cama del dormitorio principal, con su cuerpo cubriendo el mío. Y cuando sus manos comenzaron su exploración, sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Yo había elegido esto. Lo había elegido a él. Fuera cuales fueran las consecuencias, las afrontaría. Pero primero, disfrutaría de este momento, de esta noche, de este hombre que me miraba como si yo valiera más que su imperio. Mía, susurró contra mi piel. Dilo. Y lo hice. La luz de la mañana se filtraba a través de unas cortinas desconocidas, y me desperté envuelta en los brazos de Dante, con su pecho cálido contra mi espalda y su aliento constante contra mi cuello. Por un momento, me permití existir en ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde nada era complicado, donde solo era una mujer abrazada por un hombre que me había susurrado promesas al oído en la oscuridad. Entonces, la realidad se coló con el amanecer. Estaba en una casa segura en las montañas. Había hombres que querían utilizarme como moneda de cambio contra el hombre que ahora me abrazaba como si fuera algo precioso. Toda mi vida se había trastocado en menos de 48 horas. Y a pesar de todo ello, a pesar del peligro, las complicaciones y la absoluta locura de la situación, me sentía más en paz que en los últimos 3 años. Piensa demasiado alto. La voz de Dante era áspera por el sueño, y sus brazos me apretaban con fuerza. Puedo sentir cómo funciona tu cerebro. Alguien tiene que pensar. Me giré en sus brazos y vi que sus ojos oscuros ya estaban fijos en mí. No podemos escondernos aquí para siempre. Lo sé. Levantó la mano y me apartó el pelo de la cara con una ternura que me hizo doler el pecho. Marco llamó hace una hora. Los Valentino están tranquilos. Demasiado tranquilos. ¿Qué significa eso? Significa que están tramando algo. Me besó en la frente y luego, a regañadientes, me soltó y se incorporó. La luz de la mañana pintaba de oro su torso desnudo, resaltando las viejas cicatrices que había recorrido con los dedos en la oscuridad. Cada una era una historia. Cada una era prueba de una vida vivida al borde de la violencia. Pero también significa que tenemos tiempo. Tiempo para ser estratégicos en lugar de reactivos. Me cubrí con la sábana. De repente, me di cuenta de mi desnudez a la cruda luz del día. Anoche me había parecido inevitable.
Al ver a Dante pasar de amante a estratega, sentí el peso de lo que habíamos hecho sobre mí. ¿Qué estás planeando? Una reunión. Cogió su teléfono de la mesita de noche y empezó a desplazarse por los mensajes. Territorio neutral. Giovanni Valentino y yo cara a cara. Suena peligroso. Lo es. Me miró y su expresión se suavizó. Pero también es necesario. Necesito hacerle entender que no eres un objetivo viable, que el coste de tocarte es demasiado alto. Y si no está de acuerdo, entonces iremos a la guerra. Lo dijo con sencillez, como si estuviera hablando del tiempo, y yo destruiré todo lo que ha construido hasta que no le quede nada más que remordimientos. La violencia casual de su tono debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir más segura de lo que me había sentido en días. Así era Dante Moretti, un hombre que quemaría el mundo por las personas que amaba. Y, de alguna manera, imposiblemente, yo me había convertido en una de esas personas. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana por la noche. Giovanni accedió a reunirse en la finca Rossi, la vieja guardia de Don Rossi, respetada por ambas familias. Él mediará. Dante dejó el teléfono y me prestó toda su atención. Te quedarás aquí con Marco y Luca. La propiedad es segura. Nadie lo sabe, excepto mis personas de confianza. No me gusta quedarme en atrás y no me gusta ponerte en peligro innecesariamente. Se acercó y me tomó el rostro entre las manos. Emma, necesito que entiendas algo. Lo que estoy a punto de hacer, lo que quizá tenga que hacer, no es algo que debas presenciar. No es el hombre que quiero que veas. He visto lo suficiente para saber quién eres. No. Su pulgar rozó mis labios. Me has visto controlado, civilizado, pero mañana por la noche puede que tenga que ser otra cosa. Algo que demuestre que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es mío. La posesividad de su voz me provocó un escalofrío. No era miedo, era algo más complicado. Prométeme que volverás, siempre. Selló la promesa con un beso que sabía a devoción y peligro a partes iguales. He pasado 3 años enamorándome de ti. No voy a perderte ahora. El resto del día transcurrió en una extraña domesticidad. Dante trabajó desde la oficina de la cabaña, atendiendo llamadas y videoconferencias, mientras yo exploraba la propiedad con Marco como mi sombra. Las montañas se extendían infinitamente en todas direcciones. Los pinos y la nieve inmaculada creaban un paisaje tan hermoso que parecía irreal. Almorzamos juntos, sándwiches que Teresa había preparado, en la terraza mientras observábamos a los pájaros revolotear entre las ramas. Dante me contó historias sobre su abuela, sobre su infancia en Sicilia antes de venir a Estados Unidos. Yo le conté mi infancia en hogares de acogida, la serie de hogares temporales que me habían enseñado a llevar poco equipaje y a no esperar nada permanente. ¿Por eso nunca echaste raíces? Me preguntó, buscando mi mano al otro lado de la mesa. ¿Por eso tu apartamento apenas tiene muebles? ¿Por eso nunca hablas de planes a largo plazo? Quizás entrelacé nuestros dedos, o tal vez solo estaba esperando algo por lo que valiera la pena quedarme. Y ahora estoy aterrorizada. La confesión fue más fácil de lo que esperaba. Aterrorizada de haberme atado a algo, a alguien que podría desaparecer en cualquier momento, de que un día me despertaré y todo esto habrá sido un sueño, no un sueño. Me atrajo hacia su regazo, rodeándome con sus brazos como si pudiera protegerme del mundo con la fuerza de su voluntad. Un riesgo, una apuesta, una elección para creer que vale la pena luchar por lo que tenemos, incluso si luchar significa que alguien resulte herido. Incluso entonces, su voz era firme, segura, porque la alternativa, vivir sin ti, volver a esa distancia cautelosa, me haría más daño que cualquier cosa que los Valentino pudieran hacerme. Esa noche, Dante volvió a cocinar. Esta vez le ayudé, cortando verduras mientras él preparaba pollo y arrezado. Nos movíamos por la cocina como si lo hubiéramos hecho 1000 veces, anticipando los movimientos del otro, cómodos en el espacio compartido. Eres bueno en esto, le comenté, observándole remover el arrezado con paciente precisión. La domesticidad era algo normal. Dejé el cuchillo. Es extraño verte así, tan diferente de la oficina. En la oficina,
Soy el señor Moretti, el jefe, el hombre que no puede mostrar debilidad ni incertidumbre. Probó el rizado y ajustó el condimento. Aquí puedo ser simplemente Dante, el hombre que está perdidamente enamorado de su asistente y no tiene ni idea de lo que está haciendo. A mí me pareces bastante seguro. Estoy aterrorizado. Se volvió hacia mí, y por una vez su máscara había desaparecido por completo. Aterrorizado de no poder protegerte, de que mi mundo destruya lo que estamos construyendo, de que un día te despiertes y te des cuenta de que te mereces algo mejor que un hombre con sangre en las manos. Me acerqué a él, enmarcando su rostro con mis manos, obligándole a ver la verdad en mis ojos. No voy a ir a ninguna parte. Pase lo que pase mañana, pase lo que pase después, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen los compañeros. ¡Los compañeros! Probó la palabra, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Me gusta eso. Bien. Le besé suavemente porque ahora estás atrapado conmigo. Cenamos en el suelo frente a la chimenea, con los platos en equilibrio sobre nuestros regazos, hablando de todo y de nada. Me habló de sus planes para los negocios legítimos, de su deseo de trasladar más operaciones al territorio legal. Yo le hablé de mi sueño de volver a estudiar, quizá obtener un título en administración de empresas. Yo lo pagaré, dijo inmediatamente. No, negué con la cabeza. Si lo hago, lo haré yo misma, en mis propios términos. Terca, te encanta, de verdad. Dejó a un lado su plato y me atrajo hacia él. Todo lo que hay en ti, tu terquedad, tu fuerza, tu forma de negarte a dejarte intimidar, incluso cuando probablemente deberías hacerlo. Volvimos a hacer el amor esa noche, más despacio esta vez, saboreando cada caricia, cada confesión susurrada. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos, enredados el uno en el otro, sentí algo que nunca antes había sentido. Un hogar, no un lugar, una persona, este hombre peligroso, complicado, imposible, que de alguna manera se había convertido en esencial para mi existencia. La mañana llegó demasiado rápido. Dante ya estaba despierto cuando abrí los ojos, vestido con un traje oscuro, con expresión seria mientras revisaba su teléfono. ¿Es la hora?, pregunté, incorporándome. ¿Pronto? Se acercó a la cama, se sentó en el borde y me tomó la mano. Marco se quedará contigo. Luca vendrá conmigo. Si algo sale mal, si no sabes nada de mí antes de medianoche, Marco tiene instrucciones de llevarte a un lugar seguro. Nueva identidad, nueva vida. No. Le apreté la mano con tanta fuerza que le dolí. No hables como si no fueras a volver. Estoy siendo realista. Entonces, sé realista y optimista. Lo atraje hacia mí para darle un beso que sabía a desesperación y esperanza. Vuelve conmigo. Es una orden. Sí, señora. Su sonrisa era sincera, aunque teñida de tristeza. Te quiero, Emma Reeves. Por si no te lo he dicho suficientes veces, no es así. Le acaricié la cara, memorizando cada detalle, así que tendrás que volver y decírmelo 1000 veces más. Trato hecho. Las horas después de que Dante se marchara, transcurrieron con una lentitud agonizante. Marco intentó distraerme con conversación, con ofertas de comida que no podía comer, con garantías de que todo iría bien. Pero lo único que podía hacer era mirar el reloj y esperar. 8 minutos. La reunión estaba empezando. 9:11. Todavía sin noticias. 10:11. Mi teléfono seguía en silencio. A las 11, carraspeo. Estaba paseándome por el salón como un animal enjaulado. Mi imaginación evocaba escenarios cada vez más horribles. Dante desangrándose en algún almacén. Una traición, una emboscada. Todas las formas en que esto podía salir mal. Señorita Reeves, tiene que sentarse, dijo Marco con suavidad. El jefe sabe lo que hace. ¿De verdad?, le espeté. ¿O está tan centrado en protegerme que se está volviendo vulnerable? La expresión de Marco se suavizó. Lleva años preparándose para este enfrentamiento, desde antes de que usted entrara en su vida. Los Valentino han sido un problema durante mucho tiempo. Esta noche es solo el movimiento final de una partida muy larga. ¿Qué me está ocultando? Dudó y luego suspiró.
El hombre que conducía el coche que mató a los padres del señor Moretti era un soldado de los Valentino. El jefe lo sabe desde hace 15 años. Ha sido paciente, estratégico, ha ido acumulando poder hasta ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos. Se trata de venganza. Se trata de justicia. Marco apretó la mandíbula. Y de garantizar la seguridad de su familia y su futuro. Eso te incluye a ti, señorita. Mi teléfono vibró. Lo agarré tan rápido que casi se me cae. Dante, ya está. Vuelvo a casa. Me invadió un alivio tan intenso que casi se me doblan las rodillas. Marco me sujetó con una mano en el codo. ¿Ves? Te lo dije. Pero no lo creería del todo hasta que lo viera. Hasta que pudiera tocarlo y confirmar que estaba sano y salvo. 20 minutos más tarde, unos faros atravesaron la oscuridad. Estaba en la puerta antes incluso de que el vehículo se detuviera, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Dante salió del todoterreno y, incluso con la tenue luz, pude ver que estaba ileso. Sin sangre, sin heridas visibles, solo mi hombre peligroso y complicado, caminando hacia mí con determinación. Corrí hacia él y él me cogió, levantándome del suelo y hundiendo la cara en mi pelo. «Estoy bien», murmuró. «Estoy bien. Se acabó. ¿Qué ha pasado?». Me aparté para mirarlo, buscando respuestas en su rostro. Giovanni y yo llegamos a un acuerdo. Su sonrisa era afilada, depredadora. Sabe que tocarte significa la guerra. Una guerra que le costaría todo. También sabe que tengo pruebas suficientes de sus actividades ilegales como para acabar con toda su operación si intenta algo. Destrucción mutua asegurada. Exactamente. Me bajó, pero mantuvo sus brazos alrededor de mí. Nunca seremos amigos, pero tenemos una tregua. Una que incluye que tú estés completamente fuera de los límites. Así que puedo irme a casa, volver a mi vida. Sí, dudó. Si eso es lo que quieres. Miré a este hombre que había puesto mi mundo patas arriba, que me había estado observando durante 3 años, enamorándose de mí mientras yo hacía lo mismo, que arriesgó todo, su imperio, su vida, para mantenerme a salvo. Quiero irme a casa, dije lentamente. Pero mi casa ya no es mi apartamento. Es donde quiera que tú estés. Sus ojos se oscurecieron por la emoción. Emma, no soy ingenuo. Toqué su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma. Sé lo que significa estar contigo. El peligro, las complicaciones, los secretos que tendré que guardar. Pero también sé que 3 años fingiendo no amarte fue lo más difícil que he hecho nunca. Así que sí, elijo esto. Te elijo a ti. Entonces me besó, profundo y posesivo, delante de Marco y Luca y el cielo estrellado. Un beso que se sintió como una promesa, como un comienzo. «Ven a vivir conmigo», dijo cuando por fin nos separamos. «No a la casa segura, a mi verdadero hogar. Comparte mi vida, toda ella, incluso las partes peligrosas, especialmente esas. Porque necesito a alguien que vea todo mi ser y se quede de todos modos». Su mano acarició mi rostro. «Te necesito. Entonces me tienes». Sonreí, sintiendo que algo encajaba en mi pecho, algo que se sentía como pertenencia. «Pero Dante, vamos a tener oficinas separadas. Me niego a ser una de esas parejas que no pueden mantener los límites profesionales en el trabajo». Él se rió, con una risa auténtica y sin reservas. «De acuerdo. Aunque no prometo nada sobre lo que pase después del horario de oficina, no esperaría menos». 6 meses después, estaba en el estudio de Dante, revisando los contratos de una nueva empresa legítima. El sol de la tarde pintaba cuadrados dorados sobre la alfombra persa. A través de la ventana, podía ver la ciudad extendiéndose bajo nosotros. Hermosa, peligrosa y mi hogar. Pasos detrás de mí, brazos rodeando mi cintura, labios en mi cuello. «Se supone que deberías estar en una reunión», dije, recostándome contra el pecho de Dante. La reunión terminó temprano. Giovanni está sorprendentemente de buen humor estos días. Sus manos se extendieron por mi estómago. «Probablemente porque su hija se va a casar con un Moretti. Tu primo es valiente o está enamorado».
A veces son lo mismo. Me giró entre sus brazos, con sus ojos oscuros tan tiernos como los de otra persona que conozco. Alguien que aceptó casarse con un hombre peligroso a pesar de toda lógica. Bajé la mirada hacia el anillo que llevaba en el dedo. Una sencilla alianza de platino con un único diamante perfecto. Me lo había pedido hace 3 meses, en el aniversario de la noche en que me encontró en aquel bar. La noche en que todo cambió. Debo de estar loca, dije, repitiendo las palabras que había dicho antes. Probablemente. Me besó suavemente. Pero tú eres mi tipo de locura, mi compañera, mi hogar y mi asistente. Eso también. Su sonrisa era pícara, aunque eres absolutamente terrible manteniendo los límites profesionales. ¿Yo? Me reí. Tú eres la que ayer cerró con llave la puerta de tu oficina y... Detalles. Me interrumpió con otro beso. Detalles irrelevantes. Fuera, la ciudad bullía de vida. En algún lugar, la gente hacía tratos, infringía normas y vivía en la zona gris entre el bien y el mal. En algún lugar, la familia Valentino tramaba su próximo movimiento. En algún lugar, el peligro acechaba. Pero aquí, en este momento, con los brazos de Dante alrededor de mí y la luz del sol calentando mi piel, no sentía más que certeza. Había tomado mi decisión. Había elegido al hombre peligroso con un pasado oscuro y un presente complicado. Había elegido el amor por encima de la seguridad, la pasión por encima de la previsibilidad, una vida que nunca sería aburrida ni sencilla, y lo volvería a hacer 1000 veces más. Te amo, Dante susurró contra mi cabello, por si acaso no lo había mencionado en la última hora. Yo también te amo. Me aparté para mirarlo. Este hombre que era mío en todos los sentidos que importaban. Mi celoso, posesivo y sobreprotector jefe de la mafia. Tu prometido, corrigió también. Sonrió. Y en esa sonrisa vi nuestro futuro. Complicado, peligroso, hermoso, perfecto.